recuerdo. Ya, ¿alguien me puede confirmar si le sale arriba en la esquinita que se está grabando, por favor? Que cuando comparto pantalla como que... Sí, sí sale. Ya, vale, Sí, sí. gracias Catalina. Entonces, opción número 3, vamos a ver 3 temas. Vamos a ver alcalinidad, intensidad buffer e isotermas, ¿ya? Esta presentación es más cortita de lo normal porque, bueno, poquitos contestaron la encuesta docente, pero la persona que me dio un comentario era que le gustaría que fueran un poquito más difíciles las auxiliares y para eso necesito más tiempo resolviendo preguntas que explicando la materia. Entonces, bueno, la alcalinidad total es la capacidad de una muestra para neutralizar ácido, pero tiene una definición operativa. Bueno, tenemos 3 tipos de alcalinidad, ¿cierto? Pero por lo general, siempre que nos refiramos a... disculpen, estoy con mucha que respirar. Siempre que nos refiramos a alcalinidad sin apellidos, nos vamos a referir a alcalinidad total, y por lo general es la más importante, así que nunca he visto que se haya evaluado calcular una alcalinidad cáustica, por ejemplo, ¿ya? Pero el concepto de otros tipos de alcalinidad es súper parecido al de la alcalinidad total, así que si tenemos claro los otros también van a, si que los leen, van a cachar cuál es la diferencia. La definición operativa, entonces, aquí es donde cambian las distintas definiciones de alcalinidad, es la cantidad de ácido fuerte en equivalente litro, para que se llegue al pH CO2, que está entre 4,5 y 4,8. ¿Por qué es un rango? Porque depende de la cantidad de carbonato presente en la muestra. Eso está explicado en el Water Chemistry, después en la pauta les pongo en qué página está, en qué sección está, etc. No es tan importante cachar por qué cambia este valor, pero sí entender que tiene que ser un valor entre este rango y entender cómo es que la alcalinidad interactúa con los distintos sistemas ácido-base en una muestra. Eso es lo importante, más que entender por qué este valor varía, por si acaso. Así que si van a estudiar alcalinidad, estudien las preguntas como las que les estoy subiendo yo, y después, si es que les sobra tiempo a estudiar, véanse la sección del Water Chemistry en que explican por qué este valor varía. Y este PHCO2 se considera que es el cual el carbonato y el carbonato se han convertido en ácido carbónico. Entonces este es el ácido carbónico, ¿cierto? Y si nos fijamos en el diagrama de los alfa, digamos, más o menos en este pH en el que podemos encontrar que prácticamente todo el carbonato se transformó a ácido carbónico. Con observación, cuando uno ocupa la fórmula de los alfas, que son las constantes de acidez por la concentración de hidrógeno, con unas fracciones raras, si ustedes ocupan eso, siempre va a haber una solución de que hay alguna concentración, cantidad de concentración positiva para cualquier pH. Ustedes reemplazan pH igual menos 3, por ejemplo, que es una ridiculez, pero pH igual menos 3, le va a dar que va a existir alguna concentración de ácido carbónico, le va a dar que va a existir una concentración de bicarbonato, y le va a dar que existe una concentración de carbonato, y ustedes tienen que tener criterio para darse cuenta que si la concentración de el carbonato es 10 a la menos 23, es que no hay carbonato en la muestra, ¿ya? Entonces este valor de 4.5, 4.8 no significa que este y este valgan 0 y este valga 1, pero sí que está más o menos en torno al 99%. Yo calculé eso recién antes de la clase porque me surgió esa duda, y para pH 4,5, el HCO3 es el 1,5%, o sea que prácticamente el 98% de todo el carbonato se presenta como H2CO3, ¿ya? Para estimar la alcalinidad, para aguas con contenido en carbonato, esto lo expliqué en un auxiliar, pero lo voy a volver a repetir. La alcalinidad siempre va a tener un OH- y un menos H+, y después las otras cosas que se le agregan va a ser los distintos sistemas ácidos base que aportan alcalinidad. En este caso, si se fijan, cada HCO3 necesita captar un protón para transformarse en ácido carbónico, y cada carbonato necesita 2 protones para transformarse en ácido carbónico, y por eso la fórmula tiene un 1 por HCO3 más 2 por CO3 menos 2. Es decir, yo estoy cuantificando cuántos protones tengo que donar a esta solución para que todo se vaya al ácido carbónico. Aquí hay un 1 multiplicando que es invisible, y este 2 está multiplicando, pero estos dos tienen, estos valores tienen unidades. Esto está en molar, entonces es equivalente sobre mol. Y así les queda la alcalinidad en equivalente litro. ¿Ya? Así que por eso están esas constantes ahí multiplicando. Obviamente este uno de acá también tiene ese paquete.
esas unidades, digamos. En el caso de que se encuentren otras especies, ácido-base, se deben considerar las constantes de acidez de esta especie y determinar si existe aporte de alcalinidad a la solución. Así que, ojo, ojo, piojo, no todas las especies ácido-base agregan alcalinidad, y para determinar si es que agregan alcalinidad o no, tenemos que fijarnos en las constantes de acidez. Intensidad buffer está bastante relacionado con el concepto de alcalinidad y corresponde a la concentración de ácido que causa una disminución o aumento en una unidad de pH. Escrito en forma matemática, tenemos que beta, aquí le puse B porque me dio lata poner el beta, es de concentración base a derivado con respecto al pH, o menos de concentración de ácido derivado con respecto al pH. Si es que no hay sistema ácido-base en el agua, se puede calcular así, 2,3 por H más hidroxilos. Y si tenemos sistemas multipróticos, las concentraciones de acidez y las concentraciones están, las constantes de acidez están lo suficientemente separadas es 2 unidades, se puede considerar, podemos calcular así la intensidad buffer. También hay fórmulas para ver cómo es la intensidad buffer cuando tenemos más de un sistema ácido-base interactuando, que eso está en las clases, y revísenlo también. Pero es súper parecida a esta fórmula, ¿ya? Por último, las isotermas, esto es de... Bueno, esto es lo último que vamos a ver en el auxiliar, y nos relaciona la concentración en la fase acuosa del adsorbato y la cantidad absorbida. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un típico gráfico de una isoterma. Entonces nosotros vamos a considerar aquí, esto es para el arsénico, y el absorbente es la zeolita, ¿ya? Nosotros tenemos un reactor batch. Recuerden que el reactor batch son esos reactores que son cerrados, a diferencia de los reactores tipo pistón, digamos. Y entonces vamos a tener la concentración de equilibrio después de haber pasado por el reactor de arsénico, y vamos a tener la eficiencia del absorbente, perdón. Entonces, por ejemplo, aquí esta nos da en miligramos sobre gramos. Esto se interpreta como cuántos miligramos de arsénico fueron sorbidos por cada gramo de adsorbato, ¿ya? Entonces, mientras más arriba esté el valor, más eficiente fue mi adsorbato, y abajo podemos ver las concentraciones de equilibrio después del tratamiento. La eficiencia del reactor puede variar si las condiciones empíricas cambian, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si tenemos variaciones de pH, tenemos variaciones de temperatura, si tenemos evaporación en el sistema, si tenemos otros compuestos disueltos, puede haber competencia, por ejemplo, por el adsorbato. Así que esta isoterma, bueno, cada uno de estos puntitos es un resultado experimental, y después con un ajuste de la fórmula que se desarrolla matemáticamente, se encuentran los mejores parámetros y la mejor curva que se ajusta a estos datos. No sé si hay alguna duda con lo que vimos antes de partir con la auxiliar. La auxiliar no la tengo abierta. Ya, ok. Entonces la P1 nos dicen la alcalinidad es de alcalinidad e intensidad buffer. Vamos a tener la P1.1, 1.1 y la 1.2. Y después vamos a tener una pregunta de isotermas. La próxima auxiliar número 4, vamos a ver precipitación, disolución y complexación. Entonces lo primero que nos dicen, alcalinidad e intensidad buffer. Y nos dan una muestra de agua que contiene carbonato. No nos dicen cuánto carbonato contiene, solo nos dicen que tiene carbonato. Nos dan cuál es el pH CO2 para ese contenido de carbonato, cosa de que podemos dar un valor fijo. La concentración total de cloro, es decir, vamos a tener el sistema cloro, que es cloro libre, digamos, y ácido clorhídrico. También el sulfato, tenemos cierta concentración total de sulfato, de amonio, de fosfato y de nitrato, ¿ya? Y lo que primero nos piden es expresar la alcalinidad de la muestra en términos de las especies involucradas. Entonces lo que tenemos que hacer
Ahora vamos a dibujar. Y bueno, tengo un tablet para poder dibujar que me prestó el departamento. Muchas gracias, departamento. Y la idea es que ahora ustedes hagan como que si esto fuera un auxiliar presencial y en vez de ver solo la pauta y quedarse dormidos, anotar en sus cuadernos y no quedarse dormidos, ¿ya? Entonces la P1A, alejemos esto un poquito para que no quede tan grande la letra. La P1.1, la parte A. Hay pauta en este formato que después se la voy a subir por si acaso para que no se espanten por mi letra. Y lo que primero que tenemos que hacer es recordar que la alcalinidad es lo necesario para que el pH llegue al pH CO2, ¿cierto? Entonces tenemos que ver qué especies en la mezcla aportan alcalinidad. Entonces primero vamos uno a uno a los sistemas que tenemos. Primero tenemos el sistema carbonato, así que sistema carbonato. Ya les comenté cómo se hacía, ¿cierto? Que era, necesito 2 protones por cada CO3 y necesito 1 protón por cada HCO3 para que todo se transforme en H2CO3. Así que voy a llegar y la voy a agregar. Entonces, veamos que el aporte del carbonato entonces, se le va a poner alcalinidad, subcarbonato, va a ser igual a la concentración de HCO3 menos, ¿cierto? Aquí hay un 1 más 2 veces la concentración de CO3 menos 2. Ya, eso es lo que vimos en la presentación, así que no hay mucho que comentar. Veamos el sistema cloro ahora. El sistema cloro. Entonces, el cloro tiene 2 especies que van a estar posiblemente presentes en el agua, el HCl y el Cl-. Y el pK de este sistema ácido-base es -3. ¿Qué significa eso? Si yo dibujo el diagrama PC-pH, el diagrama alfa, concentración relativa, digamos, disculpen, diagrama de concentración relativa versus pH, si nosotros tenemos pH 0, pH 14, aquí en el -3 es que tenemos el cambio de especie. Entonces vamos a tener algo así, ¿cierto? Y por lo tanto, aquí vamos a tener el Cl-, la especie más básica, y aquí vamos a tener el ácido, ¿cierto? HCl. Y aquí más o menos está la concentración del 100%, y aquí más o menos el 0%. Entonces yo le estoy diciendo que quiero ver cuánto tengo que agregar para llegar al pH 5.8. Nosotros vamos a considerar que vamos a estar en un pH de aguas naturales más o menos, así que vamos a estar en torno al 7, al 9, al 6, digamos. 5.8, 4.8, perdón, 4.8. Entonces si nosotros estamos por aquí, el Cl no va a cambiar de especie. Si yo paso de pH 10, digamos, siendo súper exagerado, y bajo a 4.8, el Cl va a estar la misma cantidad de Cl menos que antes y no se va a generar HCl. Por lo tanto, el HCl no está captando protones en este cambio de pH y por lo tanto no está ayudando a neutralizar y por lo tanto no está agregando alcalinidad. Es decir, para pasar de pH
básico a pH 4,8, nosotros, el cloro no tiene nada que hacer ahí y vale 0 su alcalinidad, por lo tanto. Entonces, alcalinidad, cloro, como siempre tendremos Cl- y no HCl, entonces la alcalinidad del cloro igual a 0 porque no capta protones. ¿Les quedó claro esto? Este es el argumento que vamos a seguir ocupando para todos los otros sistemas, así que me comentan porque ya no voy a repetir el dibujito 10 veces porque si no vamos a alcanzar a hacer solo esta pregunta. Como que, ¿qué pegado tendría que tener para que sirviera como arriba del pH objetivo? En torno al 4,8. Ya. Ya, por ejemplo, sí o sí, si es 2,8 ya no te sirve. Ujú. Ya, el 2,8 podríamos decir que es un límite razonable para decir ya 2 unidades de pH igual es bastante diferencia. Quizá se podría agregar, ahí vamos a comentar un poquito, más adelante hay Ah, ya, un ya poquito caché de eso, eso. ¿ya? Así Vale. que dejémoslo hasta ahí, digamos. Después el sistema sulfato, gracias por la consulta. Entonces sistema sulfato vamos a tener SO4 menos 2. Uy, qué horrible esto. HSO4 menos y H2SO4. Pero las constantes de acidez son, ¿dónde las tengo? Menos 2 y 2. Y como te había comentado, Francisco, aquí vamos a tener el 2 por aquí, así que vamos a considerar que tampoco agrega alcalinidad el sulfato. Entonces la alcalinidad del sulfato, a pesar de que uno a primera vista podría decir, oh, cacha, el sulfato podría captar 2 protones, en realidad no va a estar captando ningún protón, porque va a estar todo como SO4 menos 2, si es que nosotros nos vamos a pH 4,8. Y por lo tanto, la alcalinidad que agrega el sistema sulfato, al igual que el cloro, es 0. Después nos toca el sistema amoníaco. El sistema amoníaco se puede presentar como NH3 o NH4+, cuyas constantes de acidez son 9,3. Por lo tanto, si nosotros estamos en un pH normal de aguas naturales, sí vamos a tener un cambio de especiación y digamos tenemos que considerar que vamos a estar captando protones. Todo el NH3 se va a terminar transformando en NH4 cuando nosotros estemos pasando a pH 4,8. Y por lo tanto, la alcalinidad que agrega el amoníaco va a ser todo el NH3. Deme un segundito. Esto es para llegar a H2O3. Todo el NH3 del sistema y el sistema fosfato, entonces, sistema fosfato, las especies que se forman va a ser PO4 menos 3, HPO4, HPO4 menos 2, H2PO4 menos y H3PO4. Sus constantes de acidez son 2,1,
7,2. Uy, no, esto está demasiado feo. Disculpen la letra tan fea, pero me cuesta escribir bonito. O sea, o escribo rápido, o escribo bonito, y prefiero pasar más materia que bonito, porque después van a tener la pauta. PK, este es el 2, PK A3 va a ser 13,3 y ya, hasta el 3. Y entonces podemos ver que el PO4 no nos va a estar aportando alcalinidad porque tenemos 2,1, pero el resto podría estarnos... Lo anoté bien, tengo un segundito, no sé si noté bien las constantes de acidez. H2PO4. Ah, ya, sí. Entonces, vamos a tener que en alcalinidad, ya, dibujemos el monito. Si estamos en el 4,8, vamos a estar en este rango, en el del HPO4. Aquí, por aquí vamos a tener el... ¿Cuál vamos a tener? Aquí esto es pH básico, esto es ácido. Entonces vamos a tener PO4 menos 3, H2PO4 y H3PO4. Entonces el único que va a estar captando protones va a ser el PO4 menos 3, ¿ya? Después sigamos con el sistema nitrato. Y el sistema nitrato tiene constante, bueno, es el NO3 menos y el HNO3, así que su constante de acidez, bueno, su constante de acidez es 0 y por lo tanto claramente no está captando protones y por lo tanto la alcalinidad del nitrato igual a 0. Entonces una vez que ya tenemos el aporte de cada sistema ácido-base por separado, Bruno, me queda una duda con el del fosfato. ¿sí? Las otras especies que tienen constante como 13 y 7, no, el 7 sí, ¿no captan protones como para llegar al 4,8? Claro, el que está en 7, ¿cierto? O sea, el 7 está bien, el 13 va a estar por aquí, ¿cierto? Más o menos. Claro. Y aquí vamos a tener otro entre medio. Entonces, este va a captar protones. Como que captaron protones para llegar al 4,8, ¿no? Este HPO4, calmado. Este es el... Momento, déjame dibujarlo, me estoy confundiendo yo a mí mismo. Dibujemos desde el principio el gráfico. Ya, entonces vamos a tener algo así. Voy el 13,3, 7,2 y el 2,1 por aquí. Y el que nos interesa, el que está por acá, que es el 4,8. Entonces la especie más ácida va a estar acá. La especie más ácida va a ser el H3PO4. Después viene, no lo dibujé muy bien, esto debería tener por aquí el intercepto, disculpen. Después viene la segunda más ácida, que es el H2PO4. Después viene la tercera más ácida, HPO4 ácido, sí, pues HPO4. Y ahora sí nos toca el que nos falta, que es el PO4. ¿Ya? Entonces, ¿quiénes aportan alcalinidad? ¿Puedes decirme tú, Catalina, por favor? Eh, yo hubiera puesto que el PO4, el HPO4 y el H2PO4. El Pero no sé si... H2PO4 no, porque el H2PO4 es la especie que ya tenemos lista en el pH 4,8. Si yo tengo HPO4, ya llegué a la alcalinidad, ya llegué al pH que necesito. Ah, ya, ya. ¿Sí? Entonces Si lo este está otro, aquí,
Entonces son estos dos nomás, ¿cierto? Sí. Entonces no tenemos alcalinidad, fosfato va a ser HPO4 más PO4. Ya no le estoy poniendo las cargas, pero ustedes saben que tiene carga. Y entonces la alcalinidad total va a ser bueno, primero tenemos que poner siempre el OH menos el H más, y de ahí tenemos que sumar las otras alcalinidades que encontramos. En este caso teníamos la del fosfato, la del amoníaco y la del carbonato. ¿Ya? Y listo, con eso podemos sacar la alcalinidad total. No podemos estimar un número porque a pesar de que tenemos las concentraciones de algunos de los sistemas ácidos base, no tenemos la concentración del CO3 y por lo tanto no podemos calcular cuánta alcalinidad aporta. Así que con dejarlo así, está listo. A ver, aquí tenemos de pH ácido a básico y tenemos alfa 0 a alfa 1. Entonces va de ácido a básico los coeficientes. Sorry, Matías, te había respondido mal. No era con los H, sino que era con las cargas en realidad. Así que en vez de fijarse Vale, gracias. HCO3 menos 1, miércoles, estoy anotando mal. O sea, H2CO3, HCO3 menos, CO3 menos 2. Así que si lo he visto mal, si yo lo he anotado de otra forma, me equivoqué. Esta es la forma que aparece en Water Chemistry, así que esta es la forma correcta. Y la regla mnemotécnica no era ver los hidrógenos, sino que es ver la carga. Aquí hay carga 0, y aquí carga 1, carga menos 2. Lo de las cargas no se puede extrapolar a otros sistemas ácidos base porque no estoy seguro que se pueda, no creo que se pueda. Así que ojo con eso. Claro, porque hay sistemas ácidos base que parten como el NH4, por ejemplo. El NH4 más va a estar asociado al alfa 0. Y el NH4, el NH3 va a estar asociado al alfa 1. Así que solo sirve como regla mnemotécnica para acordarse ocupando el sistema de carbonato. Si no se vayan a confundir como yo. Y aquí entonces lo tenemos. Y aquí entonces, aquí entonces tenemos algo. Sería, como era, 2 por CO3 menos 2, más 1 por HCO3, y por lo tanto sería 2 alfa 2 más alfa 1, ¿cierto? Entonces, tiene un menos 1 aquí. Ok, la parte B, ¿qué nos dicen en la parte B? Donde tengo enunciado. Aquí está, no. ¿Dónde está? Perdonen, se me perdió el enunciado. Aquí está. Cerramos todo lo otro. Entonces en la parte B nos preguntan cómo cambia la expresión si se le agrega a la muestra un ácido HX con constante acidez a la menos 9. Es decir que el pK va a ser 9. Como ya hemos visto en todos los ejemplos, al agregarle esto, alguien que, a partir de todo lo que hemos visto, ¿cómo cambiaría la expresión si se agrega el ácido HX? X siendo cualquier cosita. No es que sea un átomo X. Un átomo en particular. ¿Agrega alcalinidad o no agrega alcalinidad si el pK es 9? ¿Qué opinan? Sí. Sí, exactamente. Exactamente.
Si vamos al dibujito, de nuevo, si tenemos pH 9, si tenemos, esto va a ser y tenemos que llegar acá, entonces definitivamente esta especie tiene que agregar, tiene que captar protones. Bueno, y este va a ser el HX, este va a ser el X menos, ¿cierto? Este es el más ácido, sí. Entonces a la parte B, la parte C. ¿Cómo cambiaría la expresión si se le agrega una muestra de ácido HY con constante de acidez menos 4,8? Ojo, menos 4,8 es el mismo al que tenemos que llegar. ¿Agrega o no agrega alcalinidad? Por favor, que alguien se la juegue. Da lo mismo si se equivoca. Sí, agrega. Se agrega. ¿Y tiene idea de cuánto agrega, Caterina? Creo que 0,5 de la concentración de IX. No, Súper o sea, bien, HI. súper bien. ¿Cierto? Porque vamos a tener justo ahí el cambio de pH, entonces por lo tanto va a ser la mitad del ácido va a estar especiado como HI, o sea, la mitad de la especie va a estar, la mitad del sistema va a estar especiado como HI y la otra mitad del sistema va a estar especiado como I-. Entonces tenemos que sumar la mitad de todo para que para encontrar la alcalinidad. Y de nuevo aquí estoy enredándome con mis documentos. ¿Y qué pasaría si entonces, esta es la pregunta de rigor, qué pasaría el efecto de la alcalinidad si se añade un ácido con constante de acidez cercana a 4,8 pero distinta a 4,8? ¿Cómo lo harían? Porque cuando es 4,8 es la mitad, ¿cierto? No sé si les queda claro, por favor pregúntenme. Yo no les puedo ver sus caras de confusión o de entendimiento, así que si no me preguntan yo voy a seguir nomás. Pero, ¿qué pasa si estamos cerquita del 4,8 pero no exactamente en el 4,8? Un caso, por ejemplo, podría ser el ácido acético. El ácido acético tiene una constante de acidez de, no me acuerdo si era 4,7 o 4,6. A ver, voy a revisar el tiro. Es 4,7. Entonces lo que hay que hacer aquí es que, si aquí es 4,8 es mitimota, ¿cierto? No sé si quedó claro eso. Entonces cuando es 4,7 va a ser cierta fracción del ácido, cierta fracción de la especie que se va a estar captando protones, pero no va a ser toda y tampoco va a ser la mitad. Entonces, para hacer eso, tenemos que estimar cuál va a ser la fracción de ácido que nosotros tenemos que hacer que capte protones para llegar al 5,8. Al 4,8, perdón. Como está en 4,7, por ejemplo, un segundito, corramos esto para acá, apretamos esto, ya. Como está en 4,7 el ácido acético, entonces vamos a tener que... vamos a tener algo más o menos así. Y aquí en la parte ácida vamos a tener el AC-, y aquí vamos a tener HAC. Y por lo tanto, cuando estemos en el 4,8, oh, me quedó súper corrido el intercepto. Lo siento, tengo que ponerlo bien porque si no queda súper malo el ejemplo. Entonces, más o menos por aquí va a estar el intercepto. Y pongamos el colorcito. Este se supone que es 0,5. Entonces, cuando lleguemos a 4,8 vamos a tener cierta fracción de HAC y cierta fracción de AC. Bueno, este es pH 14 acá, entonces este va a ser el básico. Y si el básico es el AC-, y aquí vamos a tener pH 0, así que este es el ácido y vamos a tener HAC. Ups. HAC. Y entonces nosotros tendríamos que ocupar, por ejemplo, los coeficientes fraccionales,
podría ser una forma de estimar aquí la acidez. Nos ponemos aquí en el 4,8, vemos qué fracciones de HAC, qué fracción de AC tenemos, y con eso podemos estimar la alcalinidad o cuántos protones se tienen que captar para llegar al 4,8. ¿Sí se entendió? Eso era quizá un poco más complicadito. Ya, la parte E, te preguntan si desea que esta muestra sea muy resistente a cambios de pH. ¿Qué recomienda y por qué? Después de todo lo que hemos visto hoy día, ¿qué creen que podría ser una buena forma de hacer una muestra resistente a cambios de pH, considerando lo que vimos recién de alcalinidad? ¿Qué podrían hacer? Agregar como varias especies que tengan un pK mayor a 4,8 o mayor como a 3, por ahí. En torno a 4,8 es lo mejor, porque ahí un poquito más y un poquito menos, cosa de que, perdón, no es 4,8, sino que un segundo. Está súper bien lo que dijiste, Catalina, pero déjame pulir un poquito eso que dijiste. Primero, deseamos que sea muy resistente a cambio de pH, no necesariamente está en el 4,8. No están hablando cambios de pH, no nos están pidiendo que sea de mucha alcalinidad. Entonces, si yo quiero que sea resistente a cambios de pH, lo mejor es ponerle un sistema ácido-base, que una de sus constantes de acidez esté cerca del pH al que yo quiero dejar fijo. Entonces, por ejemplo, si este tiene pH 8, por decir algo, lo mejor sería agregar un sistema ácido-base que tenga una constante de acidez en 8, cosa de que si yo quiero pasarme al 7 o quiero pasarme al 9, tengo que donar o quitar muchos protones porque ese sistema ácido-base va a cambiar totalmente su especiación con ligeros cambios de pH. Entonces, si tengo pH 8 y agrego un ácido base que tiene constante de acidez 5, va a ser menos resistente a cambios de pH que si yo le agrego una especie de ácido base con pH, con pK igual a 8. No sé si se entendió. ¿Sí? ¿No? Sí. Ya. Qué bueno. Gracias, Matías y Francisco. Por último, la F considere que la alcalinidad de muestra A es tanto como sea CO3 y posee un pH alfa. Luego se mezcla con un volumen A. Bueno, tenemos una alcalinidad de A miligramos litro como sea CO3 con un pH alfa y vamos a tomar un volumen A minúscula de esa muestra y vamos a hacer lo mismo con otra muestra, vamos a tomar un volumen B de otra muestra, vamos a tener una alcalinidad B mayúscula en miligramos litro sobre CaCO3 y vamos a tener un pH beta. ¿Cuál es la alcalinidad y pH resultantes? Aquí lo que hay que hacer es, bueno, lo que sucede aquí es que el pH no es conservativo, entonces yo no puedo llegar y sumar protones porque obviamente al hacer la mezcla hay especies que pueden captar o donar protones, o hidroxilo, y por lo tanto no es llegar y sumar los pH. Eso no se hace, y por eso está esta pregunta. Si usted quiere saber el pH final, no puede llegar y empezar a hacer conservación de pH, digamos. ¿Ya? Lo que hay que hacer es considerar que la alcalinidad, lo que sucede aquí es que la alcalinidad es conservativa. Entonces, la alcalinidad es conservativa. Entonces el pH inicial en realidad no me importa, lo que me importa es la alcalinidad para saber qué es lo que pasa en la mezcla. Entonces vamos a tener un volumen, para la muestra 1, vamos a tener un volumen, y vamos a tener una alcalinidad. Muestra 2. Ya le voy a poner B1 y A1 y B2 y A2, porque si no me voy a confundir con las mayúsculas y las minúsculas. Y entonces, como la alcalinidad es conservativa, bueno, lo que primero hay que hacer,
Para mí, a mí me parece más conveniente, en vez de trabajar con miligramos, litro, como sea CO3, vamos a pasar a equivalente litro. Para pasar a equivalente litro, primero tenemos que dividir por este numerito acá, lo dividimos por 50, para pasar de como sea CO3 a 1000 equivalentes litros, y después lo dividimos por 1000 para pasar de 1000 equivalentes litros a equivalentes litros. Esto ya es ultra archi miles de veces visto, así que me imagino que no es chino mandarín para ustedes esto. Y entonces vamos a hacer que la alcalinidad 3 y el volumen 3 va a ser volumen 3, va a ser volumen 1 más volumen 2, y la alcalinidad 3 va a ser volumen 1 por alcalinidad 1 más volumen 2 por alcalinidad 2 sobre volumen 1 más volumen 2. ¿Pueden ver que esto es la ecuación de conservación de masa? ¿O se lo explico? Esto es como una concentración, así que la masa de alcalinidad, no es una masa, ¿cierto? Pero como es conservativo, pueden imaginárselo como una masa para poder resolver este balance, digamos. Entonces la masa que aporta el volumen 1 de alcalinidad va a ser B1 por A1, la masa de alcalinidad que aporta la muestra 2 va a ser B2 por A2, y eso va a estar dividido en el volumen nuevo que se va a generar, así que va a ser B1 más B2, que es B3. Y así entonces nosotros encontramos la alcalinidad 3. Y la pregunta es, ¿cómo calculo el pH ahora? Bueno, para calcular el pH tenemos que hacer al menos un supuesto. Un supuesto súper razonable es considerar que esta agua natural, así que solo tenemos carbonato, ¿ya? Si solo tenemos carbonato, o podríamos, más que solo tener carbonato en realidad, déjenme especificar un poquito más, no es que solo tengamos carbonato, sino que podemos despreciar otro sistema ácido-base, considerando que por lo general el carbonato es uno de los mayores otorgadores de alcalinidad a las muestras en aguas naturales, y considerando 2, que probablemente la concentración de otro ácido base, si bien existe en aguas naturales, probablemente sea más baja la del carbonato, ¿ya? Es un supuesto razonable nomás. Debería quedarse algún supuesto razonable para poder calcular el pH, porque si no sabemos qué especie hay disuelta en el agua, está complicadito encontrar el pH. Entonces, si volvemos a la definición de alcalinidad, vamos a tener que va a ser OH menos menos H más la concentración total de CO3, y era 2 alfa 2 más alfa 1. El alfa 2 y el alfa 1 son polinomios en torno o fracciones que quedan en función del pH. Entonces, ¿y cómo era el alfa? Bueno, filo. Esto va a ser una fracción que va a estar en función del pH, más otra fracción que va a estar en función del pH. Si lo reemplazan les va a quedar el medio corcho, pero lo importante era llegar a esta expresión. No había que calcular el pH en sí, sino que había que ser capaz de expresar esta relación, que podríamos decir que una vez que conocemos la alcalinidad 3, podemos entonces despejar el pH aquí si es que hacemos un masajeo de los términos algebraicos que están por ahí metidos. Nos falta también la concentración de CO3, creo. Parece que no se va si es que reemplazo aquí las cositas, así que también necesitaríamos la concentración del CO3, ¿ya? La concentración total. Pero lo importante es que una vez que nosotros conocemos este valor, nosotros podemos despejar la alcalinidad, el pH conociendo la alcalinidad. De eso se trata esa pregunta, de no hacer conservación de pH, sino que hacer conservación de alcalinidad, que eso es lo correcto, y después con eso yo puedo ir a buscar el pH. O sea, para encontrar pH nuevo tengo que darme una vuelta por la alcalinidad.
Eso es lo que se les tiene que quedar aquí en el coco. Y esa era la 1.1. La 1.2 es súper parecida. Así que vámonos a la pregunta 2, porque ya llevo más de una hora aquí. Les voy a mostrar cómo se hace nomás. Y con eso terminamos. Déjenme... Entonces... Va. Ahí está. Ya. Entonces, en la P2, nos dan este gráfico de aquí. Nos dicen, usted quiere diseñar un sistema de remoción de arsénico basado en la absorción, para lo cual cuenta con la información de 2 medios solventes a entregar la figura. El tiempo de contacto es de 30 minutos, la fuente de agua tiene 2 litros por segundo, una concentración de 2 miligramos de arsénico litro y 100 miligramos de fierro litro. Indique el requerimiento mínimo de solvente para usar en un reactor batch para que el agua a tratar cumpla con el límite establecido, que es 0,01 miligramos litro de arsénico. Hay algo que quería considerar en el diseño y que no está incorporado. Tenemos que diseñar un sistema de tratamiento para el arsénico para que cumpla la norma. Entonces, lo que primero tenemos que saber es que tiene una concentración inicial de 2 miligramos litro de arsénico y queremos que tenga una concentración final de 1 miligramos litro de arsénico. Como tenemos la concentración final, es lo mismo que nos diga la concentración de equilibrio, así que tenemos que ir a estos gráficos y ponernos en la concentración de equilibrio. 0,01 miligramos de arsénico litro. 0,01 está por aquí, el otro 0,01 está por aquí, y si vemos aquí a 0,01, mi rendimiento de adsorbato es como 0,7 miligramos de arsénico por cada gramo que yo agrego, y aquí es 0,02. Por lo tanto, este tiene un mayor valor y por lo tanto es mejor, al menos en masa agregada, para remover arsénico. Entonces nos vamos a quedar con limestone. Esta es zeolita, esto es roca caliza. Y entonces la efectividad de este solvente va a ser de 0,67 más o menos, ¿cierto? A esta concentración de equilibrio. Y entonces nosotros, para calcular cuánto hay que agregar, lo único que tenemos que hacer es ver cuánta masa tenemos que remover de arsénico, que eso lo calculamos por el tiempo, con el tiempo de contacto, con la concentración de entrada, y con el caudal sacamos el volumen, y con eso sacamos cuánta masa tenemos que remover, y con eso lo multiplicamos por este valor de aquí, para encontrar cuánto adsorbato tenemos que agregar. Entonces, si les muestro la pauta, y con esto terminamos. Tenemos que 100 miligramos litro, entonces tenemos que elegir el de 100 miligramos litro, que sería el modelo con la recta negrita, sin puntear. Tenemos la concentración inicial y final de arsénico, el peso atómico del arsénico, el caudal, el tiempo de retención, y entonces la cantidad de concentración que tiene que haber, el delta de concentración va a ser 1,9 miligramos litro, porque es de 2 a 0,01, y por lo tanto tenemos que, esto es la cantidad de concentración a remover por litro de solución. Como conocemos el caudal y el tiempo, podemos sacar el volumen, y el volumen por esta concentración nos va a dar cuántos miligramos de arsénico hay que remover por cada tratamiento batch que hagamos. Y por último, ocupando el gráfico, tenemos que la concentración de equilibrio alcanzamos que 0,7 miligramos de arsénico por cada gramo de solvente. Podemos calcular que necesitamos como 10 kilos de solvente. Por último, nos preguntan qué factores adicionales podríamos considerar. El arsénico es algo súper, es un elemento súper reactivo y se puede presentar de muchas formas y se puede unir a muchos átomos distintos. Entonces tenemos que considerar eso cuando nosotros hacemos un sistema de tratamiento de remoción de arsénico. Entonces, por ejemplo, ¿qué puede cambiar? El pH del agua a remover podría afectar la especie en que se encuentra el arsénico, podría afectar incluso si es que este forma complejo o no, y por lo tanto se podría modificar el rendimiento solvente. En este caso, en el que el pH sea muy variable para mis caudales de entrada,
podría ser importante evaluar la factibilidad de regular el pH. Es decir, podría o agregar más solvente, dado que es menos, me rinde menos, o incluso quizás podría no rendirme nada, digamos, no sea capaz de remover, o regular el pH para llegar de vuelta a la cantidad de solvente que ya conozco que funciona. Segundo, el agua que puede venir puede tener muchas cosas disueltas, entonces puede existir una competencia entre las especies presentes, y por lo tanto puede haber fuerza iónica y puede haber distinto equilibrio, del que nosotros hicimos experimentalmente para diseñar este proceso de tratamiento, que ocupamos la isoterma, digamos. Por último, podría ser que uno de los dos solventes que nos presentaron, que era la zeolita o la roca caliza, sea mucho más caro que el otro, y entonces en realidad, si bien yo ocupé un criterio de que agregar menos masa, en realidad deberíamos ver cuál es el precio de cada uno para hacer el tratamiento lo más barato posible. Cumpliendo con la norma, por supuesto. Y eso es la auxiliar. Le voy a subir la pauta prontito. Tengo que agregar lo de los alfas, que creo que lo anoté mal en alguna parte, y ahí se las subo. Muchas gracias por su asistencia, y me quedo 5 minutitos por si alguien quedó con alguna duda y le dio vergüenza preguntar o qué sé yo. Bruno, ¿cómo llegaste al 0,7 miligramos de arsénico? No Eso caché. depende del gráfico. Del gráfico, uno tiene que... La concentración de equilibrio es 0,01, porque eso es lo que yo quiero que salga de mi reactor. Entonces, eso lo tomamos de aquí. Esa es la concentración final. Y tenemos que elegir la piedra caliza porque es mejor solvente, y tenemos que elegir la recta negra porque esa corresponde a las condiciones que tenemos del agua objetivo a tratar. Y si uno sube por aquí, sube por aquí, sube por aquí, te llega al 0,7. Ah, ya, gracias. De nada. Chao, que estés bien. Chao, igualmente. Chao, gracias. Sí, Chao, Bruno. Cuídate. cuídense, cabros.